¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Agradeceros, pues, en nombre de los que estamos aquí presentes, que hayáis venido a la presentación del libro de Miguel Luengo, La arquitectura radical, 5 puntos para una redescripción teórica. Y nos acompañan, voy a leer un poco los currículums de las personas que nos acompañan. Por un lado, tenemos aquí a Santiago de Molina. Él es arquitecto por la ESAM y doctor arquitecto por la UPM. También es premio extraordinario de doctorado. Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y Santiago compagina labores como docente en esta universidad con el trabajo en su oficina de arquitectura. Ha publicado los libros Todas las escaleras del mundo, Arquitectos al margen, Múltiples estrategias de la arquitectura y Collage Arquitectura, precisamente este último, que fue seleccionado en los premios FAT de Arquitectura y Crítica en 2015. Por un lado también tenemos en el otro lado a Lluís Alexandre Casanovas, es arquitecto, comisario y crítico. Actualmente él es comisario y asesor científico del Departamento de Colecciones y el Departamento de Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha sido también comisario general de la Oslo Architecture Triennale, junto con la After Belonging Agency, y recientemente ha formado parte del equipo curatorial de la exposición Niño de Elche, auto sacramental invisible, que también lo habéis podido ver seguramente muchos de vosotros en el Reina Sofía, hasta justo el año pasado, hasta 2021. También además ha trabajado en sus estudios críticos en la Lena Rubinstein, en el Winding Museum of American Art, y bueno, su trabajo pues, tiene diferentes premios y diferentes distinciones. Y aquí a mi derecha tengo a Carmelo Rodríguez, que él es arquitecto también por la SAN, doctor arquitecto por la UPM y cofundador de PKM Architectures y Enorme Studio. Además, Carmelo es blogero también, con la difusión de su tesis Arqueología del Futuro, es Instagramer, luego diremos su usuario, con una investigación que se llama Bizarre Columns, que es muy divertida, y también es youtuber con su canal iBook on Sundays. Su trabajo pues, ha sido expuesto en la Bienal de Venecia, en la Trienal de Oslo, en el Salone del Móvil de Milán. Ha publicado un montón de artículos en medios nacionales e internacionales y también ha participado en diferentes proyectos con instituciones culturales como Manifesta 12 en Palermo o el Storefront for Art and Architecture de Nueva York. Y aquí tenemos a la persona que nos ha reunido a todos, a Miguel Luengo. Él es, si no lo conocéis, os cuento que él es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor por la Universidad Europea de Madrid. Desde 2007 es profesor adjunto de Crítica y Teoría de la Arquitectura Moderna y Contemporánea en la Universidad Europea también de Madrid. Ha sido comisario en diferentes países en Europa, Asia, y también profesor en universidades en Europa, África y Asia. En 2016, Miguel funda Amarillo Estudio, que es una oficina dedicada a interpretar la brecha entre la arquitectura y la sociedad, y relacionando siempre de diferentes campos diversos como la educación, la investigación, la práctica. Tiene diferentes reconocimientos, como el concurso internacional Evolo the Future Skyscraper, que fue finalista en 2011, el concurso internacional para GIACS, Guest Information and Sales Center para el zoológico de Al Ain, en Abu Dhabi, y el concurso internacional Beteco a los mejores PFC, también que fue finalista en 2008, o el OBG del Oman Botanic Garden en Oman, que tuvo segundo premio y un encargo que actualmente está en construcción. Pues además de todo esto, Miguel también dio tiempo a escribir y a investigar durante 7 años una tesis sobre arquitectura radical, que a la vez se transformó posteriormente también con otro trabajo más de adaptación a lo que es un volumen como este, en este libro que presentamos hoy. Es un denso estudio sobre arquitectura radical,
pero a la vez también es una manera también muy didáctica de entender un movimiento que yo creo que más que el libro, más que analizar un movimiento arquitectónico o una escuela, ¿no?, de mediados del siglo XX, como es la arquitectura radical, yo creo que es más un análisis de una actividad, ¿no?, arquitectónica que a la vez se vio alimentada por otras diferentes disciplinas, ¿no?, y que permitió pues, el juego, el debate, la diversión, ¿no?, en un oficio que venía como muy encorsetado con la modernidad y que, bueno, que al contrario que de otras disciplinas, pues se saltó ese paso, ¿no?, de la posmodernidad directamente y convirtió la posmodernidad directamente en la arquitectura radical, ¿no? Una de las reflexiones que cuando yo me he leído el libro es en un momento, ¿no?, en el que desde los medios de comunicación, desde la propia arquitectura, desde los museos, se ensalza tanto y se reivindica tanto el movimiento moderno, precisamente en un mundo en el que vivimos, donde las redes sociales, Instagram, Facebook, elevan de una manera tan sumamente masiva, ¿no?, el movimiento moderno, hablar precisamente de lo que pasó después en arquitectura creo que es muy interesante, ¿no?, que es lo que vamos a hablar hoy precisamente, ¿no? ¿Qué hay después del movimiento moderno? ¿Cómo es esa posmodernidad en arquitectura que realmente Miguel debate y reflexiona y llega a una conclusión, ¿no? Esa conclusión, Miguel, realmente es que no existió, ¿no?, como tal esa posmodernidad, ¿no?, dentro de la arquitectura, ¿no? Sí, yo lo primero, Mario, agradecerte la introducción. Luego, lo segundo, decir que las mascarillas son molestas, pero esto es una versión mejorada de una mascarilla. O sea, si alguien quiere sentir una incomodidad tremenda y radical, yo se lo dejo. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad Europea el constante apoyo, a Alberto Sols, Adolfo Jordán, Francisco Domouso, que está aquí hoy, al COAM por este magnífico y triangular espacio, en particular a Miguel Lasso, que no ha podido estar aquí hoy, pero que está, de alguna forma, a los invitados de lujo que se sientan conmigo hoy, Santiago, Luis, Carmelo, Mario, y a todos los presentes que habéis creado un hueco en las frenéticas agendas contemporáneas, familia, amigos, compañeros, alumnos. Lo de hoy cierra, de alguna manera, un viaje de investigación que empezó hace muchos años. Mis hijas, que están ahí, no habían nacido aún, con el Fan Palace de Cedric Price, y se concluyó en el académico con la lectura de la tesis en 2015 en la europea. Hoy, en el año 2022, presentamos este libro. Pues ya sabéis que yo he venido a hablar de mi libro, que espero que tenga algo de útil, valioso o bello que aportar al fantástico universo de la arquitectura radical. Lo que suceda a partir de ahora, en este espacio y tiempo compartido, es para nosotros, aunque si me lo permitís, se lo quiero dedicar especialmente a mi padre, que ojalá lo esté viendo en streaming celestial. Y en relación a lo que ha dicho Mario de la posmodernidad, no tengo ni idea. Te reargumento después. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, para los que no os hayáis leído el libro, que seréis muy pocos, ¿no? Pero los que no os hayáis leído el libro, la arquitectura radical no es tanto una categoría transversal, ¿no? No es que si una arquitectura rara se llama radical, es un periodo, ¿no? Igual que está el gótico, pues hay un periodo entre los 60 y 70 que es el de la arquitectura radical. Y el libro lo que pretende es, o lo que yo quise hacer con el libro es entenderlo yo. O sea, el objetivo era entender yo la arquitectura radical y de ahí la investigación. Sí es cierto que se articula en torno a esos capítulos, ¿no? Posmodernidad, ciudad, arte, indisciplina y juego. Y cada uno y esto en clase, mis alumnos están hartísimos de escucharme todos los días y hoy más, yo estoy segurísimo. Pero que en clase hacemos un poco lo mismo, es mirar la arquitectura con una lupa, ¿no? Entonces es mirar la arquitectura radical con la lupa de la posmodernidad, de la ciudad, para tratar de, como reduces muchas variables, entenderla al menos desde esas variables, ¿no? Y en relación a la posmodernidad, lo que planteo en el libro, pero que lo planteo, en fin, con dudas también, es si la posmodernidad oficial, la de Venturi, ¿no? Por fascinante que sea desde muchos puntos de vista, y Carmelo aquí, vamos, yo creo que sí que es el experto en posmodernidad, desde luego no yo, pero que esa posmodernidad que se estudia en los libros de arquitectura es una versión con variables diferentes
pero tan estructurada y tan nítida y tan racional y tan objetiva y tan tal como la arquitectura del movimiento moderno. Sin embargo, los radicales lo que hacen es preguntarse cosas, ¿no? Frente a responder preguntas, lo que hacen los radicales es formular preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si nos cargamos el planeta? Y entonces hacen una cinta, ¿no? Que es el monumento continuo, que da la vuelta al planeta, pero no porque quieren que se construya esa cinta, sino para, de alguna forma, desvelar mediante los procedimientos o las herramientas de la arquitectura que tenemos ese problema, ¿no? O los más media, ¿no? Instagram y estas cosas fascinantes, ¿no? Pues el principio de eso es en este periodo, ¿no? Y cómo ellos critican, quizás, la extrema absorción que esos medios podían provocar, ¿no? Como plantea Marshall McLuhan, por ejemplo, con cascos ápticos, alguno seguro que está saliendo por aquí atrás, con cascos que lo que plantean es una especie de ¿no? de inmersión en un mundo virtual, pero otra vez no solo por la fascinación del mundo virtual, sino también para denunciar el eventual riesgo que eso tiene, ¿no? Y poco más tengo que decir. Ricardo, ¿para ti qué es la arquitectura radical? Bueno, es un reto. Lo primero, darte las gracias, Miguel, por la invitación. O sea, venir a la presentación de un libro, decíamos antes medio en broma, es como si te invitan a una comunión. O sea, no tienes que estar siendo del novio o de la novia. O sea, vienes generalmente a ver a la familia del autor del libro. O sea, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Y es, de alguna manera, también el nacimiento, la puesta de largo de un estudio, en el caso de Miguel, ¿no? Yo creo que de las cosas más difíciles y más fáciles de entender en la presentación de este libro seguramente está a través de las imágenes. Yo creo que Miguel ha hecho una cosa fantástica y es evitarnos tener que hablar. Nos está poniendo como estas imágenes de fondo que seguramente nos hagan evitar tener que definir mucho lo que es la arquitectura radical. O sea, la arquitectura radical, Miguel lo ha dicho muy bien, es ese periodo en el que la arquitectura trata de responderse a sí misma en función de un tiempo en el que era muy difícil siquiera hacerse preguntas. O sea, en el momento de la arquitectura radical, prácticamente la totalidad de la disciplina arquitectónica estaba navegando en unos territorios muy poco sólidos. O sea, lo primero, tenía mucha desconfianza hacia sí misma. O sea, no tenía las respuestas claras, pero sin embargo sucedía una cosa muy interesante y es que se había librado de la ansiedad moderna. O sea, la modernidad estaba sometida a una tensión por dar respuesta a través de la razón a todo el planteamiento no solo de la industria, sino también de una sociedad que había cambiado. Y en este momento que nos quiere hablar Miguel en su libro es de una sociedad en la que aparece la broma, aparece el descreimiento, y hay gente que se lo toma más o menos en serio y ese es el periodo en el que habla él de arquitectura radical. En realidad tiene nombre y apellidos y tiene lugar. O sea, esto puede hablarse de Italia y de Austria como los dos polos. Miguel lo dice maravillosamente bien en el libro. Pero vamos, yo creo que sobre todo es un libro que tiene que entenderse en un marco posmoderno, o sea, como el de estas imágenes, ¿no? En un marco en el que la humanidad ya se siente que muy difícilmente puede decir cosas nuevas. Está muy cansada la humanidad y sobre todo los arquitectos. O sea, hay como cierto descreimiento. Luego, si queréis, hablamos un poco de qué es la posmodernidad, que sería una de las cosas bonitas sobre todo para los estudiantes. O sea, si a nosotros nos preguntaran qué es la posmodernidad, pues no sé, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que está sobre la mesa. Se me ocurriría decir que es como si te encuentras con una chica o un chico que es muy culto, estás muy enamorado de él o de ella, o de ello, y sabes que no puedes decirle te quiero desesperadamente, porque ella sabe que tú sabes, y tú sabes que ella sabe, que eso ya lo ha dicho David Bisbal. Y entonces solo puedes decirle, como ha dicho David Bisbal, te quiero desesperadamente. O sea, la posmodernidad es esto, o sea, es este descreimiento de la inocencia. O sea, es la conciencia de que ya no hay inocencia posible, que tienes que utilizar las palabras y las formas de otra. Este es el universo de Miguel. O sea, y empieza el libro así. O sea, no lo voy a desvelar para que lo podáis descubrir, pero Miguel empieza con una cita de una cita de una cita. O sea, lo cual es una declaración de intenciones. Pero bueno, habrá ocasión de hablar de esto, ¿no, Mario? Sí, o sea, de hecho, para que también se entienda, además de las imágenes,
A mí una de las frases que más me ha llamado la atención, que yo creo que resume mucho, es sobre la silla de Gianni Petena, que dice que las sillas se fabrican porque merece la pena hablar de ellas, no porque necesitemos sentarnos. Lluís, para ti, ¿qué es también la arquitectura radical? ¿Cómo la trabajas tú? ¿Cómo la visionas tú? Pues la verdad es que la empresa de Miguel en el libro, que es hablar de esta posmodernidad más inestable, ¿no? Sacándonos de posturas más digamos, consolidadas como puede ser la de Venturi, Graves, toda esta gente que entendemos como esta modernidad, posmodernidad, disculpa, más oficial. Bueno, me ha parecido fascinante, pero también me ha parecido casi fútil, ¿no? Porque cuando tú quieres salir del canon y navegar todo el rato en estas inestabilidades, es muy difícil no caer continuamente en contradicciones, ¿no? Y uno de los elementos, bueno, la verdad es que una de las cosas que me ha gustado mucho el libro es que yo diría no es conclusivo en el sentido de, otra vez, pues fabricar verdades absolutas, sino prácticamente trabajas poniendo en fricción contradicciones, ¿no? Y me han fascinado muchas de ellas, ¿no? El hablar de Archigram como esta gente que en un momento dado todos los radicales se dan cuenta de, ostras, esta gente pues está un poco cercana a los postulados capitalistas en su producción, ¿no? Y ellos buscando distanciarse, mi pregunta es, ¿cuál es su política finalmente? ¿No? Yo la verdad es que he tenido problemas leyendo, identificando claramente, o sea, es una posición política muy de rechazo, ¿no? De todo lo heredado, pero que puede devenir en ocasiones tan reaccionaria como las posiciones que rechaza, ¿no? Y en el caso de la ciudad a mí me ha parecido fascinante, que es, lo explicas tú muy bien, ¿no? Esta idea de no queremos esta ciudad moderna, segregada, eficiente, queremos otro tipo de ciudad, pero en esta especie de rechazo de la ciudad hay también una especie de rechazo de lo colectivo, ¿no? Es las burbujas, ¿no? Algunas las estamos viendo aquí. Entonces, me interesa muchísimo, ¿no? Estos terrenos pantanosos, cómo acaban, digamos, cristalizándose al cabo del tiempo. Leyendo esto, ya termino y me gustaría mucho saber tu opinión. ¿No? Aparece muchísimo la palabra indisciplina en el libro, ¿no? Y disciplina. Claro, ¿no? Escribiendo, antes nos has contado, has estado 7 años escribiendo, ¿no? Mientras escribías esto, había una recuperación literal de muchos de estos proyectos irónicos. Pues Pier Vittorio Aureli y Dogma han literalmente propuesto construir muchas de estas cosas que tú acabas de decir, este cinturón alrededor del mundo que era... Y ellos lo han propuesto, creyéndoselo, ¿no? como máxima herramienta disciplinar. Entonces, te preguntaría cómo consideras que ha sido esta recepción, si errónea, si absolutamente miope, si ha desactivado el potencial, si la recuperación de la arquitectura radical post, ¿no? Toda esta arquitectura belga, arquitectura holandesa, ha perdido su capacidad radical política de la que tú hablabas en el libro. Sí, o sea, yo creo que otra de las palabras que quizás tienen recorrido, no del libro, sino tienen recorrido en el diccionario, es el concepto de la utopía, ¿no? La utopía y su opuesto conceptual, que es la distopía, yo creo que también aparecen, están como, o sea, salpimentan un poco el texto. Y claro, en el ámbito de la utopía, o sea, es el lugar que no existe, ¿no? Es el lugar que no existe, pero al que sobre el que se proyecta condiciones positivas, ¿no? La utopía tiene esa condición, pues eso, positiva, ¿no? Es una ciudad que no existe, pero sobre la que proyectamos, digamos, optimismo, ¿no? Hay poco de utópico en los proyectos radicales, ¿no? Porque hay poco de optimista en general en la escena radical. Sí es verdad, o al menos eso, en fin, entendí yo también con las entrevistas a los radicales, a Bransi, a Natalini de Superestudio, es que ahí se polarizaron, en fin, había dos polos. Estaban los anticapitalistas extremos, ¿no? O los neomarxistas, que era Bransi, que planteaban que es que no podías dibujar nada porque dibujar algo ya era un ejercicio reaccionario, ¿no?
porque ya estabas proponiendo algo y eso no era posible, ¿no? Bajo ese ideario. Y después estaba Superestudio, que sin embargo planteaba el monumento continuo y al que después a Natalini le acusan de traicionar a los radicales, porque ese sí que se puso a construir, ¿no? Y eso se puso a construir mucho y en Holanda precisamente, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de la utopía igual es el que, no sé si te podría responder, Luis, pero igual es el que sí que a mí me ayudaría a entender al menos la pregunta, ¿no? Yo creo que posicionamientos utópicos tienen ya no sé si un signo político o igual hoy en día es un poco una tontería, ¿no? Pero sí que tienen al menos una ideología detrás, ¿no? El de la utopía y su opuesto, que es la distopía, o su contrario, muy claro. Yo creo que los radicales no plantean espacios colectivos, no plantean quizás cómo son las relaciones humanas y demás, más allá de la pura crítica. Natalini, en entrevista, ahí en Florencia, lo que decía es que bueno, él hablaba conmigo si quería de la arquitectura radical, porque era muy agradable, muy generoso, era majísimo, ¿no? Pero que no tenía nada que decir, o sea, porque en realidad eso era, y cito la cita, ¿no? Porque eso era una enfermedad de juventud. O sea, él consideraba que su periodo radical fue una enfermedad que tuvo de juventud, que se curó, y entonces pues ya que de esas cosas no hablaba, ¿no? Porque él ya hacía cosas, ya hacía lo que tenía que hacer, ya no estaba enfermo, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que igual la operativa de la arquitectura radical en la contemporaneidad, o sea, lo que puede tener de herramienta arquitectónica, para los alumnos al menos, cuando lo vemos en clase, creo que es precisamente su inserción en el ámbito sociocultural, quizás no en el arquitectónico. O sea, yo creo que es tomar las herramientas de la arquitectura, pero para un posicionamiento sociocultural. No sé, Carmelo, ¿qué opinas? No, me parece muy interesante también el tema de la contradicción, ¿no? De la arquitectura radical, ¿no? Porque estaba pensando justo, y lo citas en el libro, el artículo este de Charles Jens, que los llama los supersensualistas, que claro, dice, Superestudio hace el monumento continuo, es una crítica a la ciudad, un urbanismo radical y distópico, las 12 ciudades criticando la barbarie urbanística. Genera una malla, esa malla la hace un poco más pequeña, es solo histograma, todo el mundo se puede construir con eso, hace una mesa para Zanota y se vende por 1.000 euros en lugares ¿no? como de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Mobiliario de lujo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, por eso yo considero que la arquitectura radical es posmodernidad pura y de hecho creo que no podría existir esa otra incluso posmodernidad oficial sin todos ellos. Y aquí, un poco haciendo un homenaje a Prada Pool, que no está en el libro, no está en las arquitecturas radicales, en los tratados. No está en el libro porque no está en los tratados radicales y creo que debería estar. Yo creo que sobre eso luego Lluís seguramente también pueda hablar. De hecho, si cabe más, alabar la labor de José Miguel de Prada Pool, porque hacía todo eso que otros hacían en Italia, en Florencia, los florentinos, en Milán, Bransi y compañía, en Viena, Hollein, Pichler, bueno, todos los ecosistemas. Y Prada Pool estaba aquí como en plan él solo en una España franquista y sin nadie, ¿no? No creó escuela, nadie le siguió. De hecho, ha sido 30, 40, 50 años después en el que instituciones, centros de arte, incluso exalumnos le han seguido. Y entonces creo, y Prada lo contaba muy bien, que son como un poco kamikazes. Y en ese sentido, incluso Natalini en tu entrevista lo dice, ¿no? Dice, es que haber sido radical me ha hecho que luego no haya tenido encargos, ¿no? Porque llegaba Natalini y quería, ¿cómo le decía a alguien que le iba a hacer una casa? No, si tú haces monumentos, ¿no? Continuos por todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces yo sí siempre me interesa mucho esta cuestión kamikaze que tiene la arquitectura radical para gravitar cosas, algunas más interesantes, menos, nos pueden gustar más o menos, pero sí que es un punch, pues uno, a la hora de cómo enfrentarse a la profesión. Yo creo que también hay muchas figuras y en eso, por ejemplo, Lluís es un ejemplo, yo creo que no, en ese sentido, alguien como tú no podría estar sin ellos, o sea, a ver qué piensas, o incluso Santiago, o sea, porque de repente rompen esa ruptura, hace que ya no
no exista solo una figura del arquitecto o la arquitecta, sino que abren mucho más, ¿no? Y entonces esa apertura solo se puede hacer un poco de manera kamikaze. Y aquí, bueno, un pequeño homenaje a José Miguel de Pradapul, que creo que es el gran kamikaze español y que debería estar en las arquitecturas radicales. Obviamente no estuvo ya en el libro del 74 de Paola Navone y Orlandini, pero es, yo creo, el único español, si cabe, que podría formar parte, ¿no? Dinos tú, porque no aparece como categoría, creo recordarla, estaba buscando y tenía humor, la categoría humor, que a Pradapul le falta. Ya. ¿Sabes? Entonces, y es fundamental en muchos de los proyectos de los que tú hablas, los collages, ¿no? Parece que esta ironía, tomarse la vida un poco a la ligera, en un momento, como tú decías, ¿no? Y Santiago lo decía también, de esta gravedad, ¿no? Posguerra mundial. Pero o sea, ¿por qué el humor no ha aparecido como, bueno, juego, ¿no? Entiendo que va por ahí, pero sí que el humor está todo el rato ahí, ¿no? Sí, o sea, claro, uno de los territorios es el del juego, ¿no? Y ahí el planteamiento, y enlazo también con lo de kamikaze, va un poco por ahí. O sea, como una disciplina como la arquitectura, aquí, pues, todos arquitectos a todos los efectos, ¿verdad, Mario? O sea, y vamos vestidos súper serios, ¿no? O sea, que al final hay cierta, digamos, como... hay un barniz, pues, no sé si severo, pero desde luego serio en la profesión de arquitecto, entendido con la acepción de la RAE, ¿no? O sea, o la vitruviana, ¿no? O sea, si la arquitectura es el arte de construir, pues oye, pues mejor ser serio, ¿no? Porque si no igual se cae la casa y joder, qué mal, ¿no? Entonces, que en esa situación, digamos, donde la arquitectura casi, la propia definición, si no evita, al menos yo creo que se distancia del juego y de lo lúdico, porque no toca, o sea, ¿no? Porque, de hecho, igual el libro... en fin, pues puede tener cosas bonitas o feas y tal, pero el que es imprescindible es el de Huizinga, o sea, el del Homo Ludens, ¿no? que ese capítulo de juego tiene también a Rorty y demás, pero que sobre todo se fundamenta en el Homo Ludens de Huizinga. Ese libro es fundamental, yo creo, para entender pues eso, que cuando se trabaja y el trabajo se estructura desde el pasado y no te puedes olvidar del pasado en el trabajo, pero el juego empieza y acaba ahí, ¿no? De hecho hay una frase dentro del apartado juego, si no lo sabéis, yo os cuento que el libro está dividido en cinco partes, uno que es posmodernidad, ciudad, arte, juego e indisciplina. Y dentro de la parte de juego, tú dices precisamente, Miguel, dices que los cambios importantes en la arquitectura suceden cuando los agentes arquitectónicos voluntaria y conscientemente se saltan las reglas del juego y se divierten, ¿no? ¿Por qué crees entonces que ese juego se abandona también después? Ya, buena pregunta. Pues, o sea, si nos creemos lo que dijo Natalini, yo creo que tiene que ver también con cierta valoración temporal de lo que la arquitectura es en los años 60 y 70 y lo que empieza a ser después. Igual que Mies en los años 20 pues tiene los 5 proyectos utópicos, bueno, los cinco proyectos, la casa de campo de ladrillo, ¿no? Hay 5 proyectos de Mies que no se piensan construir nunca y que los hace Mies como ejercicio casi de musculación, un poco alemán, ¿no? Pues yo creo que los radicales en realidad es que se están ejercitando para otras cosas, y la componente lúdica, precisamente si estás haciendo algo que sabes que no va a tener la trascendencia, ¿no? Y la severidad de la arquitectura, pues igual es el momento. O sea, ahí sí que igual hay una cuestión de fase, ¿no? O sea, hay una fase del juego y igual hay fases más serias. Tenía que haber venido hoy vestido de otra manera. De todas maneras, quiero también agradecer a Eva Hurtado, a todos desde luego, pero a Eva Hurtado, que fue una de mis 2 directores de tesis, junto con Ignacio, que esté aquí, porque vamos, o sea, no estaríais hoy tan aburridos como estáis hoy si no fuera por Eva. O sea, que las críticas dirigirlas a ella, porque tú lo sabes porque te lo he dicho, pero una directora de tesis extraordinaria, ¿no? Porque cada uno de los pasos que había que dar, ¿no? Y cómo había que darlo. Entonces, bueno, que en cualquier momento que quieras intervenir, pues yo me callo. Y no sé también, Santiago, en relación, por ejemplo, a la indisciplina, en el ámbito también que planteabais, ¿no? Tanto Carmelo como tú, Mario, de qué es ser arquitecto, ¿no? Porque claro, aquí hay una pregunta también inicial, ¿no? Yo soy arquitecto, bueno, y si te cuentas un niño pequeño, te dices, no, ¿pero qué es? No, pues mi hija pequeño, Julieta, pues arquitecto, y dice, no, yo hago casas, y me decía, muy lista, y dice, no, tú no las haces, tú solo las pintas, ¿no?
y es verdad, ¿no? O sea, entonces, ¿el arquitecto qué hace? ¿El arquitecto dibuja casas o el arquitecto identifica problemas en la sociedad y trata de darle salida? Entonces, yo, en tu cargo profesional, no sé cómo defines tú qué es la arquitectura, porque parte de eso hay también en el libro, ¿no? Ya, pero esto es la pregunta imposible, quiero decir. Mira que hay 4 personas que me acompañan que podrían definirla de manera alternativa y mejor. O sea, creo que definir la arquitectura yo creo que es la tarea de una vida, pero no es escapista. Quiero decir, seguramente, y utilizando tu libro como excusa para hablar de esto, de una definición, yo lo que sí que veo es que hay en todo el libro hay un esfuerzo grande por dar vueltas en torno a qué era para esta gente la arquitectura, ¿no? O sea, hay uno de los proyectos que os recomiendo dejaros, bueno, no sé si hacer un spoiler, o sea, hay un tipo que dice que ¿para qué dibujar la arquitectura si basta con tomarse una pastilla y empezar a alucinar en colores? Sí, es porque la arquitectura saliendo. Ya. Bueno, hay un tipo que dice que la arquitectura es esa sensación que produce tomarse un pastillazo de, no sé muy bien qué tendría aquella pastilla, ¿no? LSD. Sí. Ya, bueno, sí lo sabía, pero A ver. claro, o sea, si la arquitectura es Se eso... la habían echado en la copa. ¿no? Sí. Si la arquitectura es eso, pero también es el juego sabio, correcto y magnífico, o sea, los arquitectos lo mejor que pueden hacer es no preguntarnos qué es la arquitectura porque nos liamos. O sea, nos liamos. Es seguramente una forma de ver distinta, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, y recogiendo un poco todas las inquietudes que ponéis sobre la mesa, y es el tema, una cosa muy interesante sobre esta cosa de la arquitectura radical, y es si habéis comprobado la edad que tenían estos señores cuando hacen sus propuestas. O sea, la arquitectura radical se puede hacer hasta los 35. Claro. La entrevista da muestras también de, bueno, esto yo lo hacía, son pecados de juventud, ¿no? Que como todo el mundo sabe, la juventud es una enfermedad, la única que se pasa con el tiempo. Pues mucho tiene esto de juventud, o sea, aquí desborda lo juguetón, el humor aparece indirectamente, ¿no? La ironía, el juego. Todo esto yo creo que los jóvenes os podéis permitir, qué horror. O sea, es como reconocer que uno ya no es joven, ¿no? Pero todo tiene su momento. O sea, este libro pone como de manifiesto que todo tiene su momento, ¿no? Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que nos muestra Miguel con este libro. O sea, seguramente uno se arrepiente del joven que fue. Yo creo que Miguel no se arrepiente del libro que ha escrito, y esto que es hace 7 años. Yo creo que eso no es poco. No sé qué piensas, Miguel. El joven que fui tampoco. Bueno, está aquí mi madre, no sé qué opinará, pero yo fui bastante bueno. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho me parece un mensaje, ya que pues, nosotros tenemos la suerte y ellos la mala fortuna de que haya muchos alumnos aquí, o algunos. Sí es cierto que yo en clase siempre les hablo de arquitectura radical, aparte de porque un poco me da la gana, aunque no esté en el temario, porque efectivamente creo que les toca a ellos escucharlo, ¿no? Y que quizás ellos sí que... Y sin embargo yo recuerdo en este colegio de arquitectos, hace igual ya 5 años, no sé si Domoso quizás, yo creo que seguramente lo recuerde, que un par de alumnos muy brillantes nuestros, como trabajo final de carrera, yo creo que no había todavía lo del grado y el máster, como trabajo final de carrera plantearon no lo recuerdo, pero era algo como en Corea del Norte, ¿no? No sé si tenía que ver con la exterminación, ¿no? O sea, era un planteamiento, vamos a decir, en la órbita radical, en el sentido de era crítico, ¿no? O sea, denunciaba tal. Sin embargo, o si no entendí yo mal la exposición que hicieron, no parecían críticos. No sé, sería como que Trump, por ejemplo, planteara hacer un muro gigantesco y que hiciera un concurso internacional, ¿no? Entonces, que nos presentáramos, ¿no? Y hiciéramos el muro con alambres de espino más puntiagudos y dorados, no sé. Bueno, dorados desde luego, ¿no? Pero, no sé, entonces, efectivamente creo que los alumnos sí que, los más jóvenes, yo creo que tienen mucho que sacar de la arquitectura radical. Y creo que tienen mucho que sacar, pero no solo siendo jóvenes, sino que quizás les puede dejar un pozo crítico interesante. Yo no sé hasta qué punto, yo no sé cuál es la definición de la arquitectura, desde luego, sé unas cuantas, la mía no lo sé, pero no creo que la arquitectura tenga que ver con hacer lo que los demás quieran, ¿no? O sea, Humberto Eco decía que un escritor regular pues escribe los libros que el lector quiere, y que un gran escritor crea lectores ideales con sus libros, ¿no?
Entonces, yo no sé si en los radicales hay algo también de eso, ¿no? De gente que está tratando de crear, no sé si son usuarios o son ciudadanos, no sé, pero que están tratando de crear ellos algo más que responder a, ¿no? Dicho, bueno, o sea, tú dices en un momento del libro, dice que lo arquitectónico está mucho más cerca de la comedia, y haces una vinculación continua con la literatura, ¿no? Con Borges, con Foucault, con Barthes. ¿Cómo se produce este traslado, ¿no? Este intercambio entre estas dos disciplinas, ¿no? ¿Cómo lo explicas? Sí, yo seguro que aquí tampoco soy en absoluto el que mejor puede responder, tanto Lluís como Carmelo, pero a mí me da la sensación, ¿no? Y desde luego Santiago, de que la literatura y la arquitectura pues son muy afines, ¿no? Al final, ya sea con palabras o con líneas, o a veces con las dos, se está proyectando, ¿no? O sea, un texto no deja de ser también un proyecto. Y luego pasan cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos antes de Venturi. O sea, Venturi, Complejidad y Contradicción, o El aprendido de Las Vegas, son textos, a mí me parecen textos no solo fascinantes, casi son, a mí me parecen inmejorables. O sea, y cuando esos textos bajan, por decirlo de alguna manera, al nivel formal y arquitectónico, yo no sé hasta qué punto son tan fascinantes, sobre todo el resultado formal de ello. Por lo tanto, en relación a la relación literatura-arquitectura, yo creo que es más, como dijo Koolhaas en relación a la arquitectura de Mackie, a Koolhaas le fascina la arquitectura Fumiko-Mackie, por ejemplo, el proyecto Group Form, cuando todavía no lo ha dibujado, cuando todavía no tiene una forma definida. En cuanto ya eso son plantas alzadas y secciones, para Koolhaas empieza a perder algo de su interés, seguramente porque pierde indefinición y empieza a ganar en concreción. No lo sé. Yo creo que lo que comparten es el mundo de las ideas y que se hace arquitectura fascinante escrita y malísima construida y al revés. O sea, no veo mucha diferencia, básicamente. Lluís, ¿qué otros contextos también, además de la literatura, crees que también participan de la arquitectura radical y que además devienen en figuras necesarias, pues como la tuya, ¿no? Con un punto de vista crítico y mucho más transversal, ¿no? Hay una cosa que ha dicho Miguel que me ha parecido increíble, que es que no buscaban intervenir, o sea, como que su ambición no era intervenir necesariamente en la disciplina, sino en la sociedad. Y esto es bastante, a mí me parece, hostia, es bastante guay esto, ¿no? En el sentido de que no estar en una cámara de eco entre arquitectos hablando entre nosotros y decidiendo cómo la disciplina puede ir, ok, ¿vale? Pero entender que la arquitectura puede ser una disciplina al servicio de discursos que van mucho más allá de los profesionales que la componen, me parece que hay que casi repetírselo como cada día. Me parece muy, muy bonito. Y en ese sentido, Mario, que preguntabas qué otras cosas más allá de la literatura, hay una cosa que a mí me ha parecido genial y que estoy como, ahora no estoy dando clase de proyectos, pero estoy deseándolo otra vez, porque es el capítulo del arte, cómo normalmente la arquitectura se ha relacionado con disciplinas como el arte, siempre lo ha hecho intentando capitalizar cosas muy traducibles formalmente de una manera muy rápida. A todos los arquitectos les encanta Palazuelo, a todos los arquitectos les encanta Oteiza, porque prácticamente, ¿no?, la traducción es bastante sencilla y formal. El arte que tú aquí planteas es performance, ¿no? Es un arte muy difícilmente traducible en formas, ¿no? Volvemos a estar en lo mismo, ¿no? La literatura o las cosas que cogen son cosas muchas veces difícilmente traducibles en términos materiales. Pero, o sea, me parece interesante, ¿no?, que parece que la relación de la arquitectura con el arte siempre tiene que producirse a través de, ¿no?, el pintar, ¿no? O sea, yo entiendo al arquitecto como antiguo, como esta persona que hace acuarelas y no sé qué. Entonces, alinea, perdón, o sea, no necesariamente, pero ¿me entendéis? Pero el que esta gente estuviera pendiente de, ¿no?, del activismo vienés o hablas mucho del minimalismo, ¿no?, y del land art, de cosas que se están haciendo en ese momento. El land art es mucho más, sí, más directamente aplicable, sigue siendo, pero no como la vía más clara. Pero me ha gustado el buscar
esta relación con este arte otro, que no es realmente otro si estás dentro de la disciplina del arte, pero que en arquitectura yo creo que se tiende a no está tan presente como aquellas cosas que directamente son aplicables de un modo claro, ¿no? Y ahí está también, ¿no?, lo que tú hablas, que para ellos la ciudad son más relaciones, o pueden ser relaciones, o el aire, o cosas más inmateriales, ¿no? Entonces, alejándose progresivamente de lo material, con lo cual, alejándose progresivamente de lo que es la arquitectura entendida de un modo más tradicional. ¿Creéis que es el momento que más cercano ha estado la arquitectura radical? En la historia de la arquitectura es el momento que más cercano ha estado del arte y que a partir de ahí, por ejemplo, surgieron conceptos como el concepto de happening, ¿no? Quizá, ¿no? Yo creo que hay varias versiones de acercamiento entre arte y arquitectura. Es verdad lo que dice Lluís, que para un estudiante tiene fascinación muy inmediata los ejemplos pues, tradicionales, ¿no?, de Palazuelo, de Oteiza Chillida, todos estos, pero en los años 60 se produjo, 60-70, incluso planteamiento teórico muy fuerte por parte de Rosalind Krauss cuando habla de la escultura de campo expandido. O sea, efectivamente ahí las disciplinas borran sus límites. O sea, cuando un escultor de repente hace escultura con una pala excavadora, ¿qué está haciendo? Se vuelve muy difícil. O sea, hay un momento en la historia del arte y en la historia, por ende, de la arquitectura, que se vuelve muy difícil definir exactamente cuáles, en realidad, los campos propios de cada una de las disciplinas. O sea, nos ha dejado tocaos a todos esta indefinición, porque, claro, Mata Clark, o sea, cuando coge un edificio y se dedica a recortarlo y dice que, en realidad, la escultura es arquitectura, pero sin tuberías, sin instalaciones, o sea, no la puedes usar, la cosa se vuelve todavía más difícil. O sea, quiero decir, vivimos desde los años 60-70 en un mal vivir, porque se hace muy difícil. Claro, nos dan un título como licencia para matar, ¿no? Y luego resulta que los resultados son muy ambiguos. O sea, hay gente que acaba pues, deshaciendo magdalenas, escribiendo textos o dando clase. O sea, quiero decir, se hace muy difícil ahora mismo ver, por lo menos para mí, definir muy claramente cuáles son los límites disciplinares de cada uno de los campos, ¿no? O sea, seguramente tengan que ver más con cómo se reciben. A lo mejor hay que cambiar el enfoque, decir, bueno, tú habitante, ¿qué piensas? O sea, o tú espectador, o tú ciudadano, ¿no? Yo creo que ese es seguramente en el momento en el que estamos como muy inquietos por saber qué piensan los usuarios de esa cosa que habitan. Nuestra ansia está por ahí. Sí, por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Es curioso también, cambiando, si queréis, de tercio, o sea, cómo este libro, de alguna manera, está haciendo una reivindicación que es propia de este tiempo sobre la posmodernidad, insisto. O sea, ahora mismo estamos todos muy inquietos, toda la profesión, sobre todo de arquitectura, en redefinir el papel de Venturi, todo lo que pasó en torno a esta época. O sea, Aureli, lo citaba Lluís antes, bueno, Carmelo es un reivindicador nato de la posmodernidad. Pues este libro viene a completar también ese puzzle que todavía está incompleto. O sea, está todo el mundo como tratando de ver qué pasa con Venturi, qué pasa con en el hilo ¿no? O sea, qué pasa en realidad con cómo se percibe la arquitectura a partir del usuario, ¿no? Cómo introducimos el usuario. Mario, ¿qué piensas? Mario, Carmelo, que es el gran especialista precisamente en toda la parte del humanismo, ¿no? de Venturi también. Yo en ese sentido, antes Miguel ha dicho que quizá la arquitectura radical es el momento en el que los arquitectos y arquitectas piensan más en la sociedad, pero creo que es de los momentos en los que han estado más fuera de la sociedad o más alejados o han tenido menos trascendencia en la sociedad, ¿no? Es triste porque a mí me gustaría que no fuera así, pero creo que se debe a una cuestión que es un reto, yo creo, para los arquitectos y arquitectas en este momento, además, y que no hemos podido superar, y es que el usuario que no es arquitecto no le importa nada el proyecto arquitectónico. O sea, quiero decir, le interesa un edificio, una plaza, pero el proyecto le da igual y no hemos sido capaces, ¿no? Y la herramienta en esto yo creo que son muy
no disciplinares, pero sí disciplinares de los radicales, siempre es el proyecto arquitectónico. Incluso mucho más que textos, mucho más que otros formatos. Superestudio siempre terminan haciendo un proyecto arquitectónico. A lo mejor el formato es más vanguardista, ¿no? Pero ellos siempre hablan de proyectos que luego no trascienden. O sea, tienen muy en cuenta la sociedad, el capitalismo, el tal, pero realmente solo lo consumen los arquitectos y arquitectas que leían Architectural Design, Casabella y luego, otros años después, nadie que no sea arquitecto los conoce y solo parece que nos interesa esos proyectos. Entonces, quería sacar este tema por ver qué os parece esta cuestión o este reto de hacer que no solo la arquitectura construida, que obviamente le interesa a la gente porque tiene una influencia radical en sus vidas, sino cómo podemos hacer que el proyecto arquitectónico sea, no producto, pero sea interesante, ¿no? Que el ciudadano a pie se interese, porque esto tiene mucho que ver también con el poco éxito que tienen ciertos procesos de participación, ¿no? Porque como no interesa el proyecto arquitectónico, pues es difícil que luego haya una participación realmente, no solo activa, sino fundamentada, porque el proyecto arquitectónico pues no es de interés general, ¿no? O sea, lo dejo así un poco. Yo no sé, Lluís, tu opinión, a mí sí me interesa precisamente por eso, porque quizás en tu visión de arquitectura de campo expandido, ¿no? De Rosalind Krauss que decía Santiago, también hay, tú nos comentabas antes, ¿no? Algunas de las estrategias que estáis siguiendo en el museo, ¿no? Que tiene que ver igual con, no sé si es espacializar el arte o es otra manera, como lo dijimos, pero... Bueno, sí, lo que yo, o sea, primero estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que las cosas están cambiando. Y pensaba en el caso de Plaza España, todo el mundo ha compartido las fotos de lo que el proyecto era, lo que el proyecto ha sido, y en ese sentido el revivir el proyecto, ¿no? Y el decir, hostia, este proyecto generaba unas expectativas que están o no están en el proyecto final. Ha sido un momento, yo creo que ha sido intenso, en el que se ha, ¿no?, hecho esta arqueología de qué ha pasado, ¿no? ¿Qué me proponían, ¿no? Exacto. Entonces creo que, bueno, pues es una cosa que poco a poco, o a lo mejor no poco a poco, pero me gusta pensar que sí que puede que empiece a haber este interés, ¿no? En entender que en el proyecto se dilucidan cosas que luego van a ser importantes, como cuántos árboles va a haber o como lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante. Y luego, absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? en cuál es el alcance de ciertas propuestas críticas versus, ¿no?, las construidas que a lo mejor no son tan críticas, porque la arquitectura que se construye necesita ser muchísimo más pragmática, ¿no? En el Reina, precisamente, ¿no? Claro, mis compañeros que trabajan en arte siempre es como, no, hay que poner esto y hay que poner el que contestaba esto, ¿no? Y en el caso de la arquitectura es como... Arquitecturas construidas, ¿me entiendes? O sea, ¿cuál es la arquitectura crítica del boom en España? No lo sé, porque la gente que era crítica con el boom seguramente no tenía los medios para construir arquitectura. Entonces, la crítica pasa por otros sitios, pasa por movimientos ciudadanos, pasa por, no lo sé, libros, ¿no?, como el de Chirves, etc. No sé, o sea, he perdido el hilo total. Entonces, lo que comentábamos antes es que de algún modo la arquitectura sí sirve, ¿no? La gente, en el fondo, yo creo que es cambiar la manera de comunicarnos, pero sí hay ese interés en el sentido de que cuando la gente entra en el museo y ve piezas de arquitectura, casi todo el mundo puede relacionarse de un modo muchísimo más próximo que ¿no?, con el Guernica. Todos lo hemos visto tal, pero alguien es como, no, esa vez que yo o sea, no tienes experiencias vitales con el Guernica, pero puedes tener una experiencia vital con la Expo del 92 y las arquitecturas de la Expo, o con Benidorm, ¿no?, que también es una de las salas que hemos hecho. Entonces, esto yo creo que ayuda, ¿no?, este hecho de que la arquitectura, en el fondo, ¿no?, tú te relacionas con ella de un modo intenso, a que puedas entrar en otros discursos un poco más complejos, ¿no? Y por eso a veces en el Museo de la Arquitectura se ha usado de esta manera. No sé, Miguel, sí, ¿por qué el poco? ¿No? Porque yo creo que la lectura de Miguel de la yo creo que sigue siendo cierta la lectura de la ambición era modificar la sociedad, y sigue siendo cierto lo que tú dices, que es como seguimos hablándonos a nosotros mismos y a nuestra élite, ¿no? Entonces, ¿cómo
¿no? ¿Cómo tiendes estos puentes entre proyectos críticos que normalmente requieren un usuario o un interlocutor que haga un poquito más de esfuerzo, ¿no? Con el hecho de que quieres que tengan el máximo impacto posible, ¿no? Entonces, esta cuestión de públicos, ¿no? Yo no sé cómo la manejaban ellos. Sí, habrá que usar TikTok. Yo creo que la única forma es usar TikTok. No lo sé, pero sí estoy de acuerdo tanto yo con Carmelo en lo que decís, que efectivamente nos parece, somos muy críticos, tenemos ideas que son salvajes y detectamos patologías evidentes y vamos a hacer esto porque queremos cambiarlo, y efectivamente igual es el momento que menos impacto tiene, y entre ellos precisamente por utilizar las herramientas de la arquitectura. Pues yo no estoy nada de acuerdo, ¿eh? Fíjate. O sea, yo creo que precisamente, o sea, los arquitectos contemporáneos estáis viviendo un momento en el que tenéis muchísimas más herramientas para comunicar, y el usuario fuera del entorno de arquitectura sí os está siguiendo, ¿no? El caso de Plaza España, o sea, empiezas con... ya llevamos 4 o 5 años con los renders publicados, por ejemplo, y todo el público ha ido a buscar también esos renders, a ver cómo era la comparativa, y los medios también han republicado esos renders y republican esos renders al lado de una manera, con lo cual yo creo que no seáis tan críticos, que lo estáis haciendo bien, ¿no? Sí. No, yo estaba pensando también en el chiquilicuatre, que no sé si recordáis el chiquilicuatre, que eso viene muy al caso. Porque el chiquilicuatre yo creo que inaugura un poco yo veo poco la tele, soy como fungairiño, no sé si recordáis también la anécdota esta de la 2, pero bueno, el caso es que yo creo que el chiquilicuatre fue el primer año en que Eurovisión, el que el participante español no lo votaba un grupo de expertos o lo que fuera, sino que era una votación popular. Entonces, si no recuerdo mal, como estaba en el programa de Buenafuente y no sé qué, entonces, bueno, pues entonces tenía todo el peso, el impacto mediático para que saliera el chiquilicuatre, y nos fue bastante bien. O sea, que si ir bastante bien es eso. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo me acuerdo, no en el de Plaza de España, pero creo que fue en la Puerta del Sol, que se planteó un concurso de arquitectura en el que había 2 fases, si no recuerdo mal. Una primera fase en la que la votación era popular, de esto seguro que sabéis mucho más que yo, pero que la votación era popular, entonces pues no sé si había que estar empadronado en Madrid, pero vamos, que si eras madrileño entiendo que podías votar, y entonces había una votación popular, literalmente, ¿no? Popular, y después entre los seleccionados por el pueblo, ¿no? Pues ya entraba el grupo de expertos y se decía, bueno, pues venga, a ver qué nos han dejado. Entre estos 17, pues de estos 17 gana uno. Y en clase, yo esto lo digo mucho porque digo muchas tonterías, que ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? O sea, ¿no? O sea, podía igual haber sido la primera votación, la votación de los expertos, y la última que hubiera sido la popular, ¿no? Entonces, lo que digo es que no sé cuáles son las herramientas, no sé cómo se hace, sinceramente, pero sí que creo que es un momento en el que se participa más. Sí que creo que es un momento en el que se participa más a través de redes, o sea, que haya una... Vamos, yo agradezco muchísimo que estéis aquí, algunos han venido obligados, pero claro, es que la gente se movilice ahora mismo, a pandemia aparte, es casi una aventura, ¿no? Entonces, tendrá que ser a través de redes, me imagino, y no sé hasta qué punto, y exagero, hay que bajar el nivel para que efectivamente la gente participe. Lo siento. Pero... No, bien. Quería retomar el concepto de volver a la arquitectura radical y hablar precisamente de ciudad, ¿no? De que, como estamos hablando todo el rato de ciudad, ¿no? Se habla de las superciudades, ¿no? Dentro de la arquitectura radical. ¿Cómo eran esas superciudades en la arquitectura radical y cómo son ahora esas superciudades, ¿no? O sea, ¿cuánto hay de visionarios por parte de todos ellos? ¿Qué cosas se han cumplido? ¿Qué cosas son trasladables ahora mismo? Porque seguramente si la analizamos más de una encontramos, ¿no? Sí, claro, en el capítulo ciudad hay diferentes propuestas. Hay ciudades que son alegóricas, al final la alegoría es una ficción normalmente visual, es una metáfora visual, ¿no? Entonces, hay alegorías de visualizaciones que no se quieren ver, por ejemplo, que habrá saltado por ahí, la Non-Stop City. Yo creo que la Non-Stop City quizás, junto con el Monumento Continuo, sean los 2 proyectos más famosos también y populares de este periodo, ¿no? Y la Non-Stop City era un supermercado ilimitado, o sea, pero ahí también explícitamente, ¿no? Es decir, que hay varias de las superciudades que al ser visualizaciones críticas,
pues si las hay, pues mala suerte, ¿no? Pero después hay otras ciudades que son más optimistas, ¿no? En la línea de Ark y Gram al principio, ¿no? O sea, que sí que se asocian a la lógica pues, del capitalismo y que sí que quieren construir, que yo no sé si están, pues me imagino, pues en China, en Shenzhen o en Dubái, que yo también he tenido la suerte de estar muchas veces, pero seguramente les falta la componente más crítica, ¿no? O sea, son ciudades que construye directamente el capitalismo, entonces yo no sé hasta qué punto aplican, no sé, Santiago. No, yo estoy pensando sigo pensando en la influencia, ¿no? Que es uno de los grandes temas seguramente de la arquitectura. Y hablando de No Stop City o todos estos proyectos, a ver, o sea, la arquitectura como disciplina trabaja en distintos niveles de influencia y distintas velocidades incluso. O sea, una cosa es la influencia social inmediata y otra es la capacidad que tienen todos estos proyectos que tú que traes en el libro de construir influencias en el futuro. O sea, que eso es uno de los aspectos más importantes de cómo trabaja la disciplina en la arquitectura. O sea, que proyectos no construidos, que no ansían ser construidos, que están fuera de la aspiración siquiera de salir del papel, sin muchas aspiraciones críticas ni políticas, o sea, sino muchos planteados como simple juego o trabajo escolar prácticamente, muy cerca de eso, son capaces de influir generaciones después hasta juntar a 5 personas más a vosotros, hablando de unos italianos que estaban... Quiero decir, la influencia es lo tenemos hoy identificado con lo inmediato, lo veloz, lo automático y lo que recoges los réditos inminentes, pero la influencia de lo que un padre puede decir a su hijo cuando tiene 3 años y le dice no cruces, o un comportamiento ejemplar en el colegio de un compañero con otro, es una influencia que sí que está relacionada con la arquitectura, con esa lentitud de cambiar comportamientos o sembrar proyectos en el futuro. Quiero decir, estos proyectos son muy influyentes, por mucho que no tengan consecuencias evidentes. Son muy influyentes porque construyen, lo primero, lo hacen jóvenes que les persiguen estos proyectos a las espaldas y se publican en sitios muy selectos, es verdad, pero siembran mucho de lo que son las ramificaciones de lo posmoderno. O sea, igual que un tal Brunelleschi construye un Tempietto que es un kiosco de prensa y es capaz de revolucionar la arquitectura que está a muchos miles de kilómetros de distancia. Quiero decir, la influencia en arquitectura debe ser contemplada con distintas velocidades y las relaciones, yo quiero decir, es un peligro, ¿no? O sea, cuando se habla de la ciudad y la influencia de los proyectos utópicos, o sea, Koolhaas no se puede entender sin el monumento continuo. Y el planteamiento es extraordinariamente voraz del capitalismo, capaz de entender que la arquitectura es eso que se puede vender y lo demás, lo que sucede entre los usos que se puede vender, eso es para Koolhaas en realidad el sumum de la arquitectura, ¿no? El resto del uso. Eso sin muchas de las arquitecturas que aparecen aquí, bueno, no muchas, pero algunas de las arquitecturas que aparecen aquí, sería absolutamente impensable. Con esto quiero recoger como los dos temas y, sin embargo, hay también de fondo otro que veo también trascendente y es, bueno, ¿queda la posibilidad de que nosotros hoy planteemos una arquitectura radical? O sea, en los términos de inocencia o de energía que se estaba planteando. O sea, ¿tiene sentido reivindicar esta arquitectura? ¿En qué proporción o en qué medida pueden mantener esa capacidad de influencia? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que a lo mejor Miguel nos... Sí, parece que lo tuviéramos ensayado, pero te agradezco un poco el guante, porque mientras estabas articulando las velocidades de la arquitectura, lo que sí estaba pensando es que, de la misma manera que para explicar o contar que la arquitectura radical no es tanto un concepto transversal, sino que es un periodo, ¿no? Yo creo que tiene sentido, o al menos desde mi perspectiva, yo creo que sí que tiene sentido y que es coherente con nuestro tiempo que estemos hablando aquí de arquitectura radical y, sin embargo, que estuviéramos hablando de la arquitectura románica, que me parece muy bonita, igual lo tendría menos. O sea, sí veo vigencia sí veo radicalidad como movimiento o como corriente energética, como definía Brancy, en el tiempo actual. Igual tú ahí, Mario, que seguro que es más perceptivo que yo. No, bueno, al final, o sea, hablábamos hace poco, yo creo que hablamos por mail, con todo el tema del metaverso, ¿no?
también, o sea, no hay, yo creo que no hay mayor plasmación de la arquitectura radical contemporánea, ¿no? Que quizás lo que nos están haciendo, ¿no? Quizá el metaverso, ni ellos mismos se pudieran llegar a pensar, ni los arquitectos radicales en Italia, ¿no? Que pudiera llegar a existir algo así y al que estamos un poco todos quizá abocados, ¿no? O los videojuegos también, ¿no? Es la Nostop City, ¿no? El metaverso un poco, ¿no? Podría ser. Pero yo creo lo interesante que ellos lo planteaban para precisamente prevenir que esto ocurriera, ¿no? Por eso el caso de Kerstin Gears, perdonad que insista, de Dogma, me parece tan paradigmático, que es que ellos hacen ¿no? Estas, no sé si son las 12 las 12 ciudades, esta malla construida. Y los tíos digan, no, lo vamos a construir tal cual, ¿no? Y está bien. Entonces, el metaverso es precisamente estas distopias construidas, con lo cual, por eso cuando hablamos de influencia, también yo pienso es súper interesante la pregunta de la influencia, pero más que no, o sea, me refiero a capacidad de tener algún tipo de impacto. También les pedimos mucho, o sea, esta gente allí trabajando en Austria, Italia de posguerra, tampoco les vamos a pedir, ¿no? Que nos liberen de todos los males contemporáneos, pero sí que es verdad que su entendimiento posterior a mí me parece que ha ido a una cosa formal que en realidad, ¿no? o lo que dices tú, Mario, del metaverso. O sea, pues, si para esta gente lo que ellos proponían eran en realidad pesadillas construidas para que nos diéramos cuenta de a dónde podíamos llegar, hemos llegado. Y vamos a llegar muchísimo más allá. Con lo cual, no, yo creo que ellos mismos, revisando sus propios proyectos, deben, ¿no? sentir una frustración o nosotros mismos decimos, qué naifs, no sabéis que iba a ser muchísimo peor, ¿no? Entonces, sentirse como Nostradamus o algo así, ¿no? Claro, es que es como, ¿no? O esta gente o el trabajo de Bas Prinsen, que ha perseguido en el mundo encontrar estos archizooms y estos superestudios espontáneos, ¿no? Hostia, da miedo, ¿no? El pensar que, ¿no? que fue entendido de una manera como formal, disciplinaria, y luego, en este sentido, y sigo insistiendo, no, es que me parece injustísimo decir, hostia, no parasteis esto. Hombre, pues claro que no, o sea, pero entonces, ¿cómo leemos la influencia? ¿O cómo hubiera sido influencia más allá? ¿Cómo hubiera sido una influencia productiva, un impacto? No lo sé, no sé cómo decirlo, porque la Cité Radies sí que la vemos y la reconocemos allí donde vamos. Esto lo reconocemos para mal, ¿no? Entonces, no lo sé, ahí hay algo que a mí me parece que tú planteas muy, muy interesante en esta... Sí, perdón. No, está guay. Y sin embargo, lo de la ciudad radiante o el plan Boissin, ¿no? de Le Corbusier, ¿no? en el mismo arquitecto, no dejan de ser también distopías. O sea, no para Le Corbusier, desde luego, pero, claro. pero de demoler el centro histórico o partes del centro histórico de París, desde luego sí que son pesadillas para los parisinos y por eso odiaban a Le Corbusier, ¿no? Me imagino que entre otras cosas. Muy interesante lo que decías, por ejemplo, de las 12 ciudades ideales, ¿no? O sea, solo para, alguna ha salido por ahí, pero en fin, para muestra un botón. Había una de las 12 ciudades ideales, que es la ciudad 3.000 toneladas, que es una ciudad que básicamente son células, ¿no? O sea, tú vives como en una habitación, ¿no? Son células. Y el habitante de cada una de esas células está obligado a comportarse según un manual que le dan, unas reglas, ¿no? Y entonces tú te comportas según las reglas y va todo razonablemente bien. Pero si te las saltas, el techo cae con una fuerza de 3.000 toneladas y te mata, ¿no? Y entonces limpian eso y te reemplazan por otro ciudadano que vaya a comportarse mejor, ¿no? Eso es uno de las 12. Pero claro, lo divertido, con muchas comillas, o al menos con dos a cada lado, de las 12, es que, como comentamos, Carmelo, tú y yo, en la azotea y en el estudio fantástico que tienes, pues que claro, al final de eso te dicen, bueno, ¿cuántas respuestas, no? O sea, ¿en cuántas ciudades crees que ya hay, no? Una, pues eres un idiota, dos, eres no sé qué. Y luego dices, y te dicen, bueno, pues es que en realidad, caballero, estas 12 ciudades que le hemos relatado ya están aquí. O sea, que es que en realidad no te estamos proyectando nada que no exista. Estas 12 ciudades están aquí, ¿no? De hecho, una de ellas es, viviréis en apartamentos de 36 metros cuadrados, lo hice así, que no vais a poder comprar más espacio, será carísimo, pero lo vais a poder poner muy mono, ¿no? Y todo el boom de interiorismo relacionado con de las minicasas, de reformas, mini pisos, etcétera, etcétera,
yo creo que, vamos, dieron en el clavo. Además, hasta los metros cuadrados, un poco más Y las cápsulas y demás son cosas que estamos ya familiarizados totalmente. A mí me gustaría preguntarte de dos cosas que al final, Miguel, me gustaría que contaras un poco cómo fue ese encuentro con Adolfo Natalini, que murió en 2020, en enero de 2020. ¿Cómo fue ese, bueno, pues una referencia de superestudio? Fue fascinante. De hecho, son del tipo o sea, yo Natalini tengo el contacto a la agenda. Y como es Adolfo Natalini, y yo debo conocer pocos no sé, Abraham, por ejemplo, pues me sale, en cuanto abro la agenda, me sale Natalini, ¿no? Pero el pobre falleció. ¿Le llamaste por error alguna vez? Le llamé por error y lo cogió una señora. No llamé. No, pero el asunto con Natalini era un tipo, sobre todo, a mí me pareció o sea, absolutamente brillante. O sea, abría la boca y había que apuntarlo todo. Eso es lo primero. Con una experiencia y una sabiduría también por lo que había vivido, bueno, pues, no sé, o sea, notabilísima. Y generosísimo, o sea, las tres cosas, generosísimo. De las anécdotas con Natalini, que seguro que alguno os la he contado a todos, pues después del segundo día yo con más confianza en su estudio ahí en Florencia, pues dice, mira, te voy a enseñar una cosa, y abrió un cajoncito pequeñito y sacó el dibujo original del monumento continuo, que es así, o sea, es pequeñísimo, ¿no? Ese mítico que también habrá salido por ahí atrás, y es un dibujo súper pequeñito, ¿no? Pero claro, con un nivel de detalle y ya de mito también, ¿no? O sea, no solo era el dibujo en sí, sino lo que uno proyecta en el dibujo como algo extraordinario, ¿no? Por lo tanto, vamos, eso, lo que recuerdo de Natalini fue eso. Y también recuerdo que en parte renegaba, como he comentado, de esa enfermedad de juventud radical y todo esto, pero después yo creo que tenía como cierta, joder, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, no digo que tuviera celos de Koolhaas, porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, pero parecía que tenía como ciertos celos de Koolhaas. Decía, joder, a Koolhaas le han hecho una exhibición tal y a mí me han llamado para no sé qué. O sea, había ahí, yo creo, en esa situación, me imagino, maestro-discípulo, tenía una relación particular con Koolhaas, al que era evidente que admiraba muchísimo, pero también parecía evidente que medio le aborrecía porque le había copiado un poco algunas cosas, ¿no? Pero un auténtico genio, lo de Natalini. Y luego es que sus proyectos, yo creo que estamos muy habituados, y vosotros ahora ya estáis sobreexpuestos a todo esto que está por ahí pasando detrás, pero es que el monumento continuo, al menos entre profesionales, es que es una imagen de estas súper pregnante, ¿no? O sea, tenemos, no sé, Villarradia, o sea, Villasaboya, o sea, hay como 17 o así imágenes y una es el monumento continuo. Entonces, joder, pensar que eso se le ocurrió a esos tipos, me parece, o sea, ya ahora lo pasamos todo por el filtro pues de lo que sea, de Instagram y todo, igual todo parece que está ahí, tiene un barniz como igualitario, pero me parece que es extraordinario haber creado el monumento continuo. Y luego hay otra de las entrevistas que podéis ver en el libro, que es una conversación que tienes con Gianni Pettena. Cuéntanos cómo fue ese encuentro, ¿no? con una figura clave, bueno, que hablan de él, ¿no? El arquitecto que nunca construyó, además, ¿no? Pettena, que Eva Hurtado también le conoció al menos porque vino a la lectura de la tesis. Pettena también generosísimo, graciosísimo y amabilísimo. Y Pettena, lo que pasa es que él mismo decía que él se sentía más cerca del terreno del arte y que quizás por eso pues tampoco había tenido... Pero tiene proyectos que yo creo son... Por ejemplo, hace poco tú publicaste, Santiago, ¿no? Como la frialdad de la arquitectura, ¿no? Pues Pettena, por ejemplo, tiene la Ice House, que es también de los años 70, que es un ejercicio teórico, o sea, no llegó a congelar la casa, pero es un ejercicio de congelación física de una casa. Las sillas que tú planteabas, ¿no? Que eran sillas que llevabas colgadas, eran sillas... Bueno, que tenían el mecanismo suelto, de manera que tú las llevabas colgadas, o cuando te querías sentar, pues directamente... entonces, bueno, dos grandes tipos. Entrevisté también a Wolf Prix, el de Copy Me Blau, que es un caso paradójico, o al menos interesantísimo, porque Wolf Prix es el único de todos que sí que es un arquitecto de mucho renombre, ¿no? O sea, Copy Me Blau es un estudio potentísimo, ¿no? Y su reciclaje es también curioso, ¿no? O sea, porque sí que son arquitecturas raras, ¿no? Yo me acuerdo un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que sale Homer, ¿no? Los Simpsons enseñan muchísimas cosas. Y hay un capítulo de Los Simpsons
que aparece Homer con sus amigos en el bar de Moe, pero Moe ha reformado el bar, ¿no? Lo ha hecho moderno, lógicamente, ¿no? Y entonces entra en el bar y el bar está lleno como de monitores con ojos abriéndose y cerrándose así, ¿no? Con párpados, ¿no? Y entonces, claro, pues Homer no es Rosalind Krauss, ¿no? Entonces dice, pero Moe, ¿qué es esto? Y entonces Moe intenta explicarlo como se lo han explicado a él. No, esto es el concepto de la impermanencia, no sé lo que diga, ¿no? Y entonces se queda así Homer, dice tal, y entonces Moe ve que no cuela y dice, cosas raras porque sí, ¿no? Cosas raras porque sí. Pues un poco la arquitectura radical puede parecer que es eso, ¿no? Cosas raras porque sí. Y no. y en Copy Melao sí que ha derivado una arquitectura que bueno, pues eso, pues de constructivista seguramente, o sea, con geometrías pues un poco abruptas y demás. Y es majísimo, pero a mí me gustaba mucho más la burbuja esa que tenían. Hay un proyecto que sale ahí que se llama la Restless Sphere, ¿no? La esfera sin descanso, que se iban por las calles de Basilea, los 3 miembros entonces de Copy Melao, dentro de una burbuja, porque consideraban que Basilea era una ciudad muy aburrida, no sé si habéis estado, yo sí, y es súper aburrida, es fascinante, pero es súper... Entonces iban con la burbuja por las calles de Basilea con la intención de activar la ciudad, o sea, consideraban que los ciudadanos necesitaban una activación, entonces iban con su burbuja. Y luego ellos contaban cómo las respuestas de los ciudadanos era diferente. Algunos lo recibían con gozo, con tal, y sin embargo en otras ciudades, o en esa misma, algunos lo recibían de forma violenta, ¿no? O sea, y les agredían, ¿no? Estaba pensando que hay también un poco de arquitectura radical en lo de Rusia ahora, ¿no? ¿O no? Pero bueno, no sé, también si queréis en algún momento podemos pasar porque aquí hay gente que tiene cosas que decir. Si queréis hablar, me decís que os acerco un micrófono que hay por aquí. A mí, por ejemplo, no sé si querrá, pero la visión de... Muchas visiones, pero la visión de Sally como artista... Lo que pasa, Miguel, es que me estaba sintiendo fatal. Bueno, hola, soy Sally Rico, artista visual y compañera de clases de... Hola, sí, qué bien verte aquí. Soy compañera de clase de Miguel, llevamos creo que ya 10 años dando clases juntos y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Es una asignatura súper bonita que es arte y introducción a arte y arquitectura contemporánea. Pero me siento fatal porque estaba como, hoy no me he leído tu libro todavía, entonces lo tengo pendiente, entonces me cuesta un poco intervenir, o sea, daros como un feedback así más intelectual, pero hay como algunas cosas, por ejemplo, cuando habéis hablado de cuándo se acerca, correct me if I'm wrong, Luis, pero de cuándo se acerca la arquitectura al arte, como que difiero un poco, no creo, o sea, no me parece que haya unos momentos en que se acerca más la arquitectura al arte. No sé, en las clases que damos en primero, justamente hay estudiantes que intentan ver, bueno, con el land art o Gordon Matta Clark o el arte público, ahí se acerca mucho, pero no, cuando hablamos de género y sexualidad, cuando hablamos de la industria cultural, o sea, hay toda una serie de temáticas donde siempre estamos volviendo a la arquitectura expandida. Entonces, esa visión que tú das y que me encanta que des, creo que como que abre mucho la visión y cierra un poco esas separaciones entre arte y arquitectura que a mí me ponen un poco nerviosa. Todo esto que decías o sea, Oteiza obviamente es maravilloso, pero no se queda ahí. Y luego había otra cosita también que me ha dejado como un poco triste o un poco sorprendida, no tuya, sino de la temática esta general, como de esa cosa de la juventud, ¿no? Que me pone un poco nerviosa. O sea, que obviamente es maravillosa, me encanta dar clase, aprendo muchísimo de mis estudiantes, pero esta idea de que como que hay un momento en que somos jóvenes y que podemos jugar y que somos más radicales y luego ya no lo veo para nada así, difiero. Creo que no solo en el hacer, sino en el vivir y no sé, justamente ahora mismo, en este momento que por fin tenemos esta Gen Z, esta generación que se está acercando mucho a cuestionar desde el binarismo de género hasta cómo vivimos con non-sentient beings, con seres no humanos, volver a pensar en culturas no occidentales, un pensamiento
todo el pensamiento decolonial, creo que esa generación encaja muchísimo con, pues no sé, con muchos de nuestros, desde nuestros ancestros hasta de las personas más sabias que nos rodean de muchas generaciones. Entonces, en eso difiero bastante. O sea, a lo mejor esas personas pasaron esa época, pero por lo menos en arte, y creo que también en arquitectura, no existe eso de que hay una época que haces cosas más radicales y luego ya vuelves a, no sé, a reinventar porque te tienes que comprar el adosado. O sea, esas dos cosas difiero. No sé. Cuando me lea tu libro, prometo que nos vamos a cenar y vamos a hablar mucho más. Fantástico. Bueno, pero sí está claro, como dice Salino, que Josep Piqué era comunista en su juventud y luego fue del Partido Popular, pero hay gente que era comunista en su juventud y murió comunista. Es decir, como que sí, que puede ser una actitud de vida más que una actitud de una fase, ¿no? Que entiendo que esto que dices, que es esta consideración como fase, ¿no? De hay cosas que te puedes permitir a cierta edad, sí que de algún modo yo creo corre el riesgo como de devaluar ese proyecto en ese momento, ¿no? Como hay, ¿no? Cosas de juventud. Sí. Pero entiendo también, ¿no? Que en la juventud se tiene una energía que te permite hacer también ciertas cosas, pero... Total. Sí. Hombre, sí, te agradezco mucho, Sally. Me parece también, o sea, esto que dices de que hay gente joven muy aburrida y que hay mucho miedo, yo creo que también, de forma transversal en la arquitectura radical, hay cosas que aprender, porque efectivamente es que parece que ahora no se puede dar un paso, ¿no?, un poco más adelante que el otro, porque no, a ver qué, joder, y qué van a decir y cuántos likes. O sea, yo creo que hay algo de riesgo igual en todos estos tipos que sin edad, ¿no?, y sin edie también un poco, yo creo que a mí sí me parece inspirador, ¿no? O sea, que, ¿no? O sea, como que no sé si es necesaria la arquitectura radical hoy o el espíritu de los radicales hoy, pero desde luego creo que es más necesaria que otras tantas que ya tenemos aquí. O sea, que sí. Sí, lo que pasa es que la arquitectura radical hoy día se vería expuesta al escarnio de unas redes sociales, con lo cual terminaría siendo otra cosa, probablemente, ¿no? Eso es buen punto también, ¿no? Ese es buen punto. Hay una cosa curiosa respecto a esto que de la juventud. O sea, hay gente que el que es joven siempre, dice Picasso. Quiero decir, no es tanto la actitud vital, sino hay cosas a las que, y es básicamente a lo que me refería, en relación a la juventud, que te puedes permitir siendo joven y no te puedes permitir sabiendo que tu horizonte está mucho más cerca de acabarse. O sea, hay cosas que uno se puede permitir en ciertos momentos de su vida. No puedes bueno, seguramente lo más radical que hace Mies van der Rohe lo hace cuando es muy joven y se permite hacer. Y fíjate que te estoy hablando de un viejo, uno que es viejo toda su vida. O sea, se permite hacer unos rascacielos absolutamente utópicos. Y sin embargo eso es lo que le permite construirse a sí mismo después. O sea, con esta cosa de la juventud es el sitio donde siembras, no el sitio donde te puedes permitir seguramente cosas distintas que cuando eres adulto, sobre todo porque, desgraciadamente, no te digo del chale adosado, ¿no? O sea, seguramente si hubiera vino podríamos discutir después de esto, ¿no? Pero creo que hay... Bueno, no tenemos por qué estar de acuerdo, por supuesto, o sea, pero creo que hay una condición vital ligada a la producción, también en la arquitectura. No lo digo porque te vuelvas más conservador o asumas menos riesgos, sino simplemente porque la estructura mental cambia. O sea, es biológicamente distinta. O sea, no somos distintos, vamos acumulando errores, o sea, y mutaciones también biológicas. O sea, quiero decir, no somos los mismos sin duda. O sea, la juventud ofrece oportunidades que la vejez no tiene. En toda la belleza que tiene el crecer con eso, ¿no? O sea, no me gustaría que se entendiera como un demérito de la juventud, al revés. O sea,
es al revés, o sea, toca vivir todas las etapas, no creo que sea una mejor que otra. Con esto lo que quiero decir es que, y cuando decía y aludía sobre todo a la edad de los radicales, es porque no tenían nada que perder. O sea, creo que esta sensación de no tengo nada que perder, merece la pena lanzar profecías, porque en realidad son todo profecías. O sea, el 80% de estas imágenes son pandémicas. O sea, esto es pura pandemia. O sea, burbuja de plástico, alguien viviendo dentro, no respira aire contaminado. O sea, son absolutamente proféticas. O sea, las profecías no se pueden lanzar a todas las edades. Eso se requiere una energía y un calor vital muy específico. O sea, y en ese sentido creo que mucha de esta arquitectura radical es profética, en el sentido más profundo de la palabra. O sea, no mesiánica, sino profética, ¿no? Anuncian cosas que luego muchas de ellas se han cumplido. O sea, fíjate, esto es pandemia, o sea, total. O sea, un tío con una máscara. O sea, esta capacidad de soñar sin prejuicios, sin mucho conocimiento también, sin mucha memoria, o sea, yo creo que es básicamente a lo que esta cosa de querer transformar, abolir la burguesía porque metes dentro una lámpara, es brutal. O sea, es ahí sí que hay política, pero vamos, o sea, abolir la burguesía porque colocas una lámpara que destroza el color y la decoración de lo que haya dentro de una casa, ¿no? O sea, están pensando en unos términos que a mí me resultan admirables y que están fuera de algo que pudiera pensar alguien con una estructura mental más posmoderna. Hay cierta... Perdón. No, que en relación a la edad, yo creo que es más una cuestión de la importancia de los contextos, me parece, ¿no? Y en este sentido, volviendo otra vez a Prada, aparte de que no tenía humor, que eso es cierto, pero creo que los contextos son los que hacen que ciertas prácticas tengan luego una influencia, ¿no? O sea, no creo para nada en esa cuestión de el creador o la creadora solitaria, sino que al final pues ves en todos estos contextos y es Holling con Pichler, con tal, se unen con no sé qué, entonces el contexto te hace fuerte. Yo en eso creo en las colectividades y como una colectividad tenga 30, 40, 50, entra en sintonía, resuena y de repente tiene una influencia, ¿no? Entonces yo sí la veo, porque luego vas viendo, es como, no sé, la California de Gehry, Owen Moss, etcétera, etcétera, donde Gehry tenía 50 y pico, que es un caso, y los otros tenían 35, 40, etcétera, etcétera. Yo lo que sí creo que hay una cosa frustrante, Natalini habla mucho de ello, es esta cuestión, claro, de que ya con 30 y pico has hecho lo mejor de tu vida. Y luego sigues haciendo, claro, Natalini sigue trabajando, le pasaba mucho a Prada también. Y la gente luego con 60 le dice, pero cuéntanos lo que hiciste con 35 con Superestudio, ¿no? Es un tema interesante porque anula... a Prada le pasaba, por ejemplo, hay una anécdota, Basurama le llama en 2010 para hacer algo una intervención en la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, Madrid Abierto, bueno, en uno de estos festivales urbanos, y le dicen, llega Basurama tal, y le dicen, José Miguel, nos tienes que hacer una cúpula neumática. Y claro, Prada Pool dijo, pero bueno, si eso lo hacía hace... Si es que yo ya llevo 40 años sin hacer cúpulas neumáticas. Os voy a hacer un arco iris con papeles porque me interesa esta cuestión de fenómenos naturales, reproducirlos. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa frustración también de creadores, creadoras. Le pasaba también a Bob Dylan, ¿no? Con Like a Rolling Stone. De repente, claro, lo mejor de tu vida ya... pues la cosa más importante de tu vida ya la has hecho y encima la gente te lo está repitiendo constantemente. A Nirvana también, gente que se negaba a tocar grandes clásicos. Ahí sí me parece que Natalini, de hecho, lo dice. Dice, ahora que hago cosas tal, no le interesa a nadie. Antes que hacía esas chorradas y me lo publicaban en todos lados. Hacía una chorrada de tal y en Domus, en tal, en no sé qué, a todo el mundo le interesa. De hecho, era un poco así. O sea, Natalini, una de las cosas que hizo al final del segundo día de la charla es regalarme, o sea, me regaló, pues, muy generoso, una monografía suya de los edificios que había hecho en Holanda, ¿no? Y yo lo tengo, lógicamente, en el estudio, no lo voy a quemar, pero que... Te dijo, para la próxima tesis, ¿no? Sí, pero que el interés, claro, de esos edificios, de hecho, muy posmodernos en una órbita estilística,
era bastante más reducido, pero porque lo que se reducían eran las ideas, no por otra cosa, porque lo que había... Pero es que eso pasa con todo edificio, es que todo edificio es una reducción al final de ideas, y con el monumento continuo es esa especie de estallido, ¿no? O como de trueno conceptual. Joder, o sea, por muy grande que sea el edificio que te encargan, es que no vas a poder competir con el monumento continuo nunca, ¿no? No sé, y en el ámbito Sally que comentabas, a Natalini, por ejemplo, no le echaban en cara, pero sí le reprochaban que se había vendido, ¿no? Decían, es que, de hecho, directamente decían, no, es que tú pasaste de hacer arquitectura de calidad tal a venderte por no sé cuántos miles o millones de ladrillos, ¿no? Entonces, esa situación, desde mi punto de vista, no emancipada de la arquitectura, en ocasiones, frente al arte, a un arte, bueno, a un arte no arquitectónico, igual es un poco el matiz. No yendo a la juventud, sino a la emancipación. Yo creo que la no emancipación de la arquitectura de la economía, de la política, es igual lo que nos ata más, ¿no? Ata más la disciplina. Yo no sé, para no aburrir tampoco mucho más, mis hijas seguro que tienen alguna pregunta. No, es broma. ¿O sí, Martina, alguna pregunta? Eva por ahí, ¿no? Eva. No, yo tengo el micro, pero... Bueno, nada, me ha interesado muchísimo cómo habéis contado este asunto. Entre todos, creo que habéis dado una visión muy compleja, que es como creo que es la única manera de leer esta arquitectura, ¿no? A lo mejor contar alguna anécdota que viene a cuento. Yo conozco un poco más a Peter Cook. O sea, yo creo que seguramente la radicalidad es también una actitud, ¿no? Que forma parte del hacer y de la postura intelectual de algunos arquitectos, muchos de estos, y seguramente se podría rastrear antes y después también, ¿no? Y hoy en día. Pero vamos, yo de Peter tengo una colección estupenda de anécdotas, a cuál más radical, ¿no? O sea que se ha adiestrado, por ejemplo, para dormirse de verdad en aquellas reuniones de trabajo donde se aburre. Y lo he visto muchísimas veces, ¿no? Delante del alcalde de Pinto, cuando iba a hacer un encargo importante, pero se dedicó a decidir lo que teníamos que hacer para ese encargo, pues a los 5 minutos Peter se durmió en la mesa sentado, ¿no? Y luego hacía risas, no se dormía porque sea un señor mayor, se dormía porque era una actitud, ¿no? Y me he acordado también, pensando en esto, a mí me ha contado que Emilio Tuñón y Luis Moreno Mansilla, cuando estaban muy cansados de tratar con un cliente en su estudio, se ponían unas caretas con forma de pato, ¿no? Con cara de pato. Y seguían hablando con el cliente. Esto me lo han contado de primera mano, ¿no? O sea que, quiero decir que hay como algo que queda en algunos arquitectos valientes, que yo creo que sobre todo son valientes y capaces de elaborar intelectualmente un poco más allá del encargo, de lo que sea, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y creo que también es interesante ese rastreo. Obviamente la arquitectura radical es una concentración tan importante que da lugar a que la historiografía le ponga un nombre, ¿no? Y la estudiemos, pero estoy con vosotros en que es una actitud o una manera de situarse en el mundo que es rastreable, ¿no? Que seguramente en la Bauhaus encontraríamos antecedentes, o en Diller y Escofidio en algún momento, o en no sé, o en la Catón y Basal incluso, ¿no? O sea, que hay momentos de ser contestatario y muy valiente ante la realidad que sea, incluso ante el encargo de verdad, ¿no? Y el cliente. Bueno, no sé, se me ha ocurrido, pero sobre todo daros las gracias porque creo que tiene muchísimo interés el tema, yo lo comparto, es siempre de actualidad esta actitud, ¿no? Y lo habéis contado muy bien. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias, Miguel, por juntarnos. Yo antes de que nos vayamos, me siento obligado a que alguno de mis alumnos diga algo, porque luego la nota peligra, ya sabéis. Even in English, I mean, even if you haven't understood anything at all, you should make a question, no matter what. ¿Quién ha cogido el micro? En serio, que luego pongo notas, ¿eh? O sea, ¿quién queda de mis alumnos? No, si no dirijo la pregunta.
Eso ya lo sabemos, se lo he dicho en clase. O sea, ¿no queda ninguno de mis alumnos? ¿Dónde están? Es que no les veo. Venga, seguimos con la cuota de género aquí sentadas, las mujeres. Ánimo, alguna chica. Es que no les reconozco con la mascarilla, si no diría el nombre. O sea, que no veo. O sea, Adrián, por ejemplo, ¿está? ¿Está Adrián? Venga, pues, ¿te importa, Adrián, hacer una pregunta? Venga. Disculpad el resto, pero... Miguel, ¿qué tal? Muy bien. No creo que es primera pregunta que te voy a hacer afuera de la universidad, así que es algo clave. Bueno, mira, hemos estado hablando de arquitectura radical, o bueno, ustedes han estado hablando de arquitectura radical. Yo creo que es un tema que lo has comentado muchísimo en clase y definitivamente, si no lo hubieras comentado, es algo que tal vez es muy difícil de enterarte así nomás, al menos que realmente le dediques el tiempo a estudiar arquitectura, a bajar a la librería y hacerlo. Pero la arquitectura radical es lo que han dicho, usa las herramientas de arquitectura para señalar cosas negativas en la sociedad. Yo creo que la arquitectura, el polo opuesto, la arquitectura que construye arquitectos, pues necesitas una actitud positiva. Tienes que ser empático, tienes que saber convencer, y convences porque eres empático, y tienes que visualizar, proyectar. Entonces tienes estos dos polos opuestos, pero por el simplemente hecho de que la arquitectura radical ha existido, sí o sí tiene que haber influenciado a la arquitectura que está en el otro polo. Y bueno, hay varios ejemplos, está Pompidou Center, Renzo Piano, Richard Rogers, y Archigram, o Rem Koolhaas y Exodus, y quisiera saber cómo ven ustedes hoy en día, cualquiera, que la arquitectura radical ha hecho ese impacto, tal vez en ese otro polo que tal vez nunca miró a la arquitectura radical como algo, no lo sé, muy relevante, no el postmodernismo, porque definitivamente hay influencia así, pero entonces eso, ¿cómo hoy día ven que la arquitectura radical ha hecho un efecto en el presente o incluso que lo pueda hacer en el futuro? Yo comento, por ejemplo, hay un proyecto de Koolhaas, mencionabas a Koolhaas, Adrián, un proyecto de urbanismo, en teoría de Koolhaas, para Pekín, si no recuerdo mal, que lo que planteaba es, se quiere, o sea, Pekín inicia un debate para conservar, ¿no?, desde el punto de vista patrimonial, bueno, pues lo que tiene, ¿no?, lo que tiene de valor. Y el criterio de Koolhaas en ese proyecto es cuantitativo, no es cualitativo. O sea, no hace una selección, ¿no?, o analiza qué edificios tienen más de 30, 40, 80 años o cuáles tienen determinados rasgos estilísticos notables y no sé qué. O sea, no manda una batida, ¿no?, como estas de las películas americanas, a ver qué edificios hay que salvar o no, sino que superpone una retícula. No recuerdo las dimensiones, pero vamos a suponer que son de 10 kilómetros por 10 kilómetros, ¿no?, sobre toda la ciudad de Pekín, y lo que plantea es una retícula tal cual, o sea, sin criterio. Superpone una retícula y lo que plantea es que en esos cuadrados de 10 kilómetros, el kilómetro central, ¿no?, kilómetro por kilómetro central, eso es lo que hay que preservar de Pekín, ¿no? Y lo argumenta diciendo que los criterios patrimoniales van cambiando, ¿no? Viollet-le-Duc se dedicaba a demoler partes de los edificios cuando no eran góticas, ¿no?, porque los consideraba estilos inferiores, ¿no? Es decir, que los criterios de conservación del patrimonio no solo pueden, sino que van a cambiar. Sin embargo, lo cuantitativo no va a cambiar, que es el 10% o lo que sea, ¿no? Entonces, yo no sé si con esto respondo a tu pregunta, que igual no, pero yo en Koolhaas, en determinados proyectos y con encargos reales y demás, yo sí que veo ese filón de cuestionar en realidad, o sea, de hacer preguntas más que de responderlas. Yo creo que casi es con lo que me quedaría yo más como aprendizaje a cualquier edad de la arquitectura radical, ¿no? O sea, que el arquitecto y todo agente en la sociedad es alguien que igual debe más hacer preguntas que responder las que nos hacen, ¿no? Básicamente.
¿Qué hacemos, Mario? Pues nada, muchísimas gracias por todos por venir aquí.